Vamos a hacer un pequeño resumen de esta poderosa serie. No sé qué les pareció esto de la iglesia frente al espejo, pero de repente la iglesia, ay, ¿por qué no predicas Apocalipsis? ¿En serio? O sea, ¿en serio? Nada más fueron 2 capítulos y miren que el Señor habló fuerte y contundente a nuestra vida. Porque sin lugar a dudas todos estos mensajes quebrantaron nuestro corazón. El de todos, ¿verdad? Aún yo a estar compartiendo la palabra del Señor, también hay un quebrantamiento. Porque era Jesús hablándole a su iglesia. También estas 7 iglesias, lo dijimos en su momento, es la representación de todas las iglesias a lo largo de 2000 años. Porque podemos vernos perfectamente reflejados en ella. Y lo que vamos a hacer en este Sunday Worship es voy a compartir algunas enseñanzas solamente para refrescar nuestra memoria de lo que aprendimos en esta serie. Y luego vamos a entonar un canto de alabanza que tiene que ver con el tema de la iglesia en cuestión. Así que hoy en día, cuando Dios nos pone frente al espejo, yo no sé si ustedes todo el tiempo se quieran ver al espejo, pero tengo la sospecha que algunas veces no. Si nos sale un barro, si las arrugas están haciendo presentes, ¿verdad? Si de repente ya no estamos tan jóvenes y guapos, si de repente empieza a teñirte su pelo, ¿verdad? De color blanco, o cuando de plano ya ni pelo hay, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunas veces que no quisiéramos vernos al espejo. No sé, las mujeres son preciosas siempre y siempre se ven al espejo, pero sé que algunas veces no quisiéramos. Y bueno, habernos observado durante 7 domingos acerca de las iglesias de Apocalipsis y vernos a nosotros mismos, porque este no era un estudio de decir, vamos a ver esas iglesias hace 2000 años, miren cómo. No, el tema no es ese. Si solamente pensaste que estábamos dando información, te equivocaste, porque la idea es que nos paremos enfrente de la Odisea, enfrente de Sardis, enfrente de Éfeso, enfrente de cada una de ellas y ver ¿qué nos está mostrando Dios a nosotros como iglesia? Así que sin lugar a dudas fue un tiempo maravilloso de reflexión. Algunas cosas acerca de los espejos. ¿Saben ustedes que los espejos no mienten? ¿Se han dado cuenta de eso? No mienten. Las redes sí, ¿no? De repente la gente pone algunas fotos y yo de repente las veo. Digo, ¿sí es? No, sí es. Es más, algunas veces, algunos han tenido la bendición de que me tome una foto. Ahora que fui aquí a Nuevo Laredo, a Piedras Negras, que estuve el día de ayer, yo no sabía que también en esa parte de la frontera pasan mis sermones. Entonces, no tiene idea cuánta gente estaba allá, pastor, queríamos tenerlo aquí. Yo fui a Piedras Negras hace como 20 años, pero no había vuelto y resulta que sí, que había mucha gente que me conoce. Y luego me toma una foto y me sube a las redes. Bueno, ni yo me parezco. O sea, yo digo, ¿quién es ese? Es que la hermana le echó un super filtro, ¿no? Entonces, pero el problema del espejo es que ahí no hay filtros. Tal y como eres y tal y como soy. No maquilla, no suaviza. Simplemente el espejo revela, digámoslo así. Y es exactamente lo que vimos en los capítulos 2 y 3. Jesús, el Señor glorificado, el que camina entre los candeleros, el que conoce profundamente a su iglesia, porque finalmente es su iglesia. No es nuestra iglesia, no es mi iglesia, sino es su iglesia. Toma un espejo espiritual y lo coloca frente a 7 congregaciones reales, porque estas congregaciones fueron congregaciones reales. No vamos a imaginar una congregación utópica, no, congregaciones reales que, por cierto, hoy en día no existen, murieron con el paso de los años. Ahora, no llega como un crítico distante, como aquellos hermanos que les encanta estar criticando. Iglesia donde van, la critican. Y como somos nosotros, vamos a decir, productos en formación, siempre podemos criticar cualquier tipo de iglesia. Sin embargo, Jesús no critica en realidad a la iglesia. Lo que hace es, llega como médico, llega como pastor y llega como esposo. Para mí no hay una similitud más hermosa de la iglesia como la esposa de Cristo, la novia de Cristo. Y llega como esposo, ¿para qué? Porque la ama y no la quiere ver enferma. Es cuando vemos a nuestra esposa enferma, ¿verdad? Entonces no queremos que no les pase absolutamente nada. Y así Jesús en estas cartas está diciendo, iglesia amada, esposa mía, no puedes estar así. Entonces fue muy puntual en hablar acerca de las cosas que tenía que decir. Por ejemplo, alguna le dijo, sé dónde vives. A otra le dijo, aguantas persecución. A otra le dijo, no negaste mi nombre. A otra le dijo, has dejado tu primer amor. A otra le dijo, toleras lo que destruye tu alma. Y a otra, tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. ¿Por qué? Porque el amor verdadero siempre habla con la verdad. Nunca se te olvide esto. El amor verdadero siempre habla con la verdad. De hecho, la verdad y el amor son el binomio maravilloso para que podamos crecer en la fe.
Amas, pero amas en verdad, basándote en la verdad y en los principios de Dios. Así que hoy no estamos leyendo cartas antiguas. Jesús sigue caminando entre nosotros y Él sigue mirando ministerios. Y Él sigue mirando familias, queridos. Y Él sigue mirando matrimonios también. Por eso vamos a pasar en 15 días un encuentro matrimonial maravilloso, donde por cierto más de 40 parejas se quedaron sin lugar. Pero como tienen un pastor que los ama tanto, vamos a abrir una nueva fecha. ¿Verdad, Héctor y Marina? Digo, es que les pedí permiso si podíamos hacerlo. Hay una nueva fecha para el encuentro, vayan juntando. Y ahorita Héctor y Marina nos dan más informes al respecto, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Vamos a ir al espejo matrimonial en este encuentro, donde todos podemos mejorar. Porque también podemos arrojar al Señor de nuestros propios matrimonios y de nuestros ministerios. Y Jesús nos pone frente al espejo, no para avergonzarnos, sino para restaurarnos. ¿Por qué? Porque nunca Dios te revela una verdad para destruirte. Siempre que te revela algo que hay en lo profundo de tu corazón, algo que estás haciendo mal, no es para destruirte, siempre es para edificarte, para restaurarte. Siempre es así. Y es lo que vamos a ver en el resumen de este día. La gran pregunta en esta mañana no es ¿qué iglesia era Éfeso? ¿O cómo era la iglesia de la Odisea? Sino la gran pregunta es, cuando Dios mira a Satélite Iglesia Cristiana, o a PIB Satélite como es su nombre, ¿qué ve? ¿Qué ve en su liderazgo? ¿Qué ve en las familias? Esa es la pregunta. Y entonces repasamos esto de manera maravillosa. Vamos a ver a las enseñanzas básicas. Solamente es un repaso lo que voy a hacer. Y vamos a la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se conoce, y ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, como la iglesia que simplemente, ¿qué? Perdió su primer amor. O sea, lo que resalta de la iglesia de Éfeso es que esta iglesia perdió su primer amor. Ahora, déjenme decirles algunas cosas de Éfeso, que era pura palomita. ¿Cómo está en la doctrina Éfeso? Palomita. ¿Pudieron discernir si había falsos maestros y los echaron? Palomita. ¿Trabajaban arduamente? Palomita. Pero algo interno, como una erosión que nadie vio, es que estaban dejando de amar al Señor. Y cuando tú dejas de amar al Señor, viene una serie de vicios que pueden estropear tu vida, tu ministerio, tu familia, tu matrimonio, todo. Ese es el problema. Y fue el problema de la iglesia de Éfeso. En realidad, habían aprendido a servir sin amar. ¿Sí saben que se puede servir sin amar? O sea, yo puedo estar sirviendo y además yo puedo venir aquí a predicar y hermanos aquí sin amar a Dios. Podemos servir sin amar. Es una triste realidad. Y entonces el ministerio se convierte en una carga en lugar de ser una bendición. Porque ya no lo hacemos con pasión, sino lo hacemos porque es nuestra chamba, o porque es nuestro trabajo, o porque me comprometí con el pastor o con la iglesia. Esto pasó con la iglesia de Éfeso, porque muchos creyentes no abandonan a Dios públicamente, pero simplemente dejan de buscarlo personalmente. Y entonces podemos tener, ojo con esto, porque tiene que ver con nuestra iglesia, podemos tener ministerios activos, podemos tener agendas llenas y podemos tener vidas vacías. Se puede combinar perfectamente. Por eso alguien en una ocasión dijo que así como el Espíritu Santo fue desatado sobre la iglesia en el Pentecostés, ¿se acuerdan? Estaban orando y alabando al Señor y dice, y repentinamente el Espíritu Santo apareció, se apoderó de cada uno de ellos y empezaron a hablar lenguas de fuego, etc. Era la llenura del Espíritu Santo de la iglesia. Y entonces alguien dijo, si de la misma manera el Espíritu Santo fuera arrebatado de la iglesia, un domingo por la mañana, muchas iglesias continuarían su reunión sin ningún cambio. Está fuerte eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Igual que la iglesia de Éfeso, podemos hacer un montón de cosas, pero sin fuego, sin pasión. Pero cuando se acaba el amor al Señor, cuando estás amando más otras cosas, sencillamente dejas de funcionar bien. No, queridos, no es pecado trabajar para Dios. El pecado es caminar lejos de Él. Tarde o temprano, la gente lo nota. Si estás en la sala de espera del trono de Dios, esperando por un milagro, esperando por una respuesta, una sanidad, un asunto financiero, quizá laboral, un hijo que se perdió y ya se está orando por él, alguna enfermedad que te dijeron no vas a salir de esta y de repente dices milagro tras milagro. Y hoy vamos a orar juntos y vamos a pedir que el Señor se manifieste con gran poder. Inclina tu rostro y oremos por esta respuesta. Señor y Padre, gracias porque también aprendimos en Apocalipsis que las puertas que tú abres nadie las cierra.
y que las que tú cierras nadie las abre. Y hoy queremos puertas abiertas para tu pueblo, Señor. Y yo sé que en tu voluntad perfecta, Señor, a algunos de nosotros nos tienes en tu sala de espera, esperando un milagro, una respuesta, una bendición. Quizá algunos llevan una semana, 2 semanas, un mes, quizá algunos llevan años, Señor. Pero lo que sí sabemos es que eres fiel y que tus tiempos son perfectos, Señor. Que nunca llevas tarde, pero jamás te pierdes de la oportunidad de bendecir a tu pueblo. Por eso hoy, Señor, queremos bendecirte, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ponemos estas peticiones de tus hijos en tus manos, para que tú obres en tu tiempo perfecto y que los sorprendas, dándoles más allá de lo que ha propuesto en su corazón. Te bendecimos por lo bueno que eres y te damos gracias, bendito Señor. En Cristo oramos, tu Hijo amado, y todos decimos amén y amén. Toma tu lugar, amado de mi corazón. Esmirna. Cuando repasamos Esmirna, hablamos de una iglesia fiel en medio de la prueba. Interesante, una iglesia fiel. Y una iglesia que aprendimos en su momento que fue de las más perseguidas en su tiempo. Es decir, muchos de ellos murieron. Aún se hablan de líderes que fueron apresados y luego murieron por su fe en Cristo. Por eso las características de esta iglesia, si las recuerdan: perseguida, pero rica delante de Dios. Interesante que no dijo esto de la iglesia de Éfeso, pero sí lo dijo de la de Esmirna. Y además tenía una virtud: fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este gran pasaje que nos ha inspirado. Señor, permítenos terminar fieles hasta el fin. Porque escucha bien esto: no es cómo estés corriendo hoy, es si vas a terminar bien la carrera. Porque tú puedes ir corriendo y a lo mejor decir: el kilómetro 7 fue magnífico, el kilómetro 10 fue magnífico, en el kilómetro 15 rompí mi récord. Sí, pero al final te resbalaste y te caíste y ni siquiera terminaste la carrera. Y la gente no recuerda ni el 7, ni el 10, ni el 15. Recuerda cuando te caíste. Por eso esto que dice la Escritura: sé fiel hasta la muerte. Por eso he enseñado que ustedes no deben tener héroes vivos, porque cualquiera se puede resbalar en el camino. ¿Nos damos cuenta de esto? Y tú hayas puesto tu confianza en un héroe vivo. Deja que se muera. Y entonces, si permaneció fiel, ese sí es mi héroe, porque terminó fiel hasta el final. Y esta es la iglesia maravillosa, una iglesia llena de gozo, una iglesia también que aún tuvo sus propios desafíos. Interesante, en esta iglesia no hay reprensión. Y hemos dicho que en todas las iglesias siempre hay algo que tienen que mejorar. Aquí lo que el Señor los abraza y los llena de consuelo. Porque algunas iglesias sí necesitan arrepentirse, pero otras iglesias necesitan resistir, aguantar. También aprendimos que era una iglesia bastante pobre económicamente, pero eran ricos espiritualmente. Hoy muchas iglesias miden su bendición por los números o por los recursos. Y Cristo dice: no, yo lo miro por su fidelidad. No importa que tengas grandes edificios, pocos edificios, tengas mucha o poca gente, que esos permanezcan fieles. ¿Sabes que el cielo no mide el éxito como nosotros? Él lo mide a través de la permanencia. Que el Señor nos permita ser fieles hasta el final. Pérgamo, iglesia también que toleró el pecado. Así se conoce esta iglesia: toleró el pecado. Y ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 2 versículos del 12 al 17. Algunas características: esta iglesia vivía donde está el trono de Satanás. Y en su momento platicamos qué implicaciones tenía estar en una ciudad altamente dominada por Satanás y sus demonios. ¿Cuál fue el peligro que tuvo esta congregación de Pérgamo? Comprometer la verdad. Y aquí sí hay un arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento y a la santidad. Ahora, interesante, esta iglesia tampoco negó la fe, pero empezaron a negociar sus convicciones, y ese es el problema. Puedes ser un cristiano, puedes asistir a la iglesia, servir en un ministerio, alabar al Señor, pero empiezas a comprometer ciertos principios de tu vida, y es todo lo que se necesita para dar lugar al diablo y luego él irremediablemente te destruya. De repente la Escritura nos dice: no den lugar al diablo. Y es precisamente lo que hizo la iglesia de Pérgamo. Comenzaron a negociar convicciones, no negaron a Cristo, pero hicieron algo simpaticísimo: empezaron a acomodar su vida cristiana. Entonces agarraron algunos pasajes de la Biblia, los subrayaron y dijeron: esto es la palabra de Dios para mí, y otros arrancaron la página.
Y así pasa en la vida de muchos cristianos que piensan que la vida cristiana es como una clase de menú, que hay ciertas cosas que me gustan de la palabra, hay ciertas cosas de la doctrina, pero hay unas cosas que me incomodan. Entonces mejor no predicar sobre eso, mejor no enseñar sobre eso, ¿verdad? Quizá algunos tomaron la decisión de decir, ahora que acabe esta pesadez de Apocalipsis, regreso a la iglesia. Porque el pastor se ha puesto muy pesado con estos mensajes. Y nada más les recuerdo que la tarea de un pastor, de un predicador, es confortar al afligido y afligir al confortable. Y bueno, estos mensajes fueron de afligir al confortable en realidad, porque Dios habló fuerte a nuestra iglesia y sobre todo a nuestro corazón. ¿Sabes que podemos empezar a acomodar nuestra vida cristiana y de repente tenemos un relativismo moral? Todo el mundo lo hace. Ya cuando sales con estas frases que todo el mundo lo hace, sencillamente has perdido tu comunión con el Señor. O normalización del pecado. Sencillamente fallamos, pero como es parte de nuestra vida, pues sencillamente dime, ¿quién no ha fallado en esta vida? Y como todos somos pecadores, es fácil justificarlo. Y entonces empezamos a vivir algo terrible, un evangelio sin arrepentimiento. Y voy a decirles algo que espero graben en su corazón. No es el pecado el que destruye a la iglesia, es el pecado no confesado el que destruye a la iglesia. Porque si el pecado destruyera a la iglesia, esta iglesia no existiría hace muchos años. Pero tú tienes que tener la costumbre de pedir que el Espíritu Santo revise tu vida. Si algo no estás haciendo bien, vas y pides perdón. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ese fue el problema con esta iglesia. Ellos estaban viviendo en pecado, pero no se arrepentían. Por eso la palabra dice, por favor arrepiéntanse. Y te voy a decir, y con esto termino para ir a la segunda parte de nuestra alabanza. La iglesia pierde autoridad cuando está más interesado a agradar al mundo y a la cultura que servir y amar a Cristo. Que nunca, satélite iglesia cristiana, que nunca PIB satélite, no suceda esto. Que caminemos en santidad de vida, sin la cual dice la palabra, nadie verá al Señor. ¿Hay algún pecado, alguna actitud, algún pensamiento, alguna omisión que está interviniendo o impidiendo la bendición de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia? Dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y por eso cantamos este canto. Es un buen tiempo para tener unos minutos de confesión personal. Señor y Padre, como iglesia, venimos para pedirte que nos perdones, Señor. Porque hay muchas personas, hay muchas circunstancias, hay muchos pecados que han dañado tu corazón, Señor. Todos los que estamos aquí te hemos fallado, no hay uno que no. Pero hoy pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones, Padre precioso. Hemos pecado contra el cielo y contra ti. Pero gracias, porque eres rico en misericordia. Gracias por Jesús, quien pagó el precio a través de su vida y de su sangre para darnos salvación y vida eterna. Y tu palabra dice que tú amas la verdad en lo íntimo. Y por eso abrimos el corazón. Y como iglesia te decimos, perdónanos, Señor. Renuévanos, transfórmanos, cámbianos, para que podamos ser la clase de iglesia, de esposa digna del esposo que tenemos, que es Cristo nuestro Señor. Gracias por tu palabra y por lo que estás haciendo en este gran domingo. Gracias por tu perdón, porque tu palabra dice que es bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Y hoy somos bendecidos, no por lo que hemos hecho, sino por lo que tú hiciste a través de tu Hijo Jesús. Perdonados y estamos en luz como tú estás en luz. Oramos en el nombre de Jesús con agradecimiento y tu iglesia dice amén y amén. Toma tu lugar, amado de mi corazón. Tiatira. Esta iglesia de Apocalipsis permitió lo que llamamos falsas influencias. También era una iglesia que tenía características muy buenas. Si uno lee el texto, y ya predicamos este mensaje, tenían amor, tenían servicio, pero sin discernimiento.
Y yo he estado orando por ustedes, amados de mi corazón, orando también por mí, ¿verdad? Porque si algo se requiere en la iglesia de Cristo es discernimiento, saber qué está bien y qué está mal. Vemos programas, leemos libros, escuchamos predicaciones, escuchamos enseñanzas, vamos a talleres, vamos a seminarios, y lo que necesitamos es discernimiento, porque esta iglesia me enseña que no tuvieron discernimiento y se plagaron de un montón de cosas terribles por la falta de discernimiento. En el Antiguo Testamento hay una historia bastante rara acerca de un grupo de profetas, parece que era un seminario, un grupo de profetas, de predicadores, y un día salen para recoger higos silvestres y recoger algo de verdura, ¿verdad? La llevan, lo ponen en una olla y lo que querían era hacer una buena comida, pero por ahí alguien se da cuenta que agarraron algunos higos silvestres, o unos hongos silvestres que eran venenosos. Y nadie se dio cuenta y los aventaron, y de repente llega y dice: siervo de Dios, hay muerte en la olla. Entonces ya, gracias a Dios, afortunadamente ningún pastor, ningún profeta murió, pero sí había muerte en la olla. Y yo me quedo pensando, a menudo como iglesia, lo que oímos, lo que leemos, por la falta de discernimiento, podemos estar comiendo algo que nos esté afectando personalmente y no lo sabes. Y eso fue lo que pasó con la iglesia de Tiatira en este caso. Tenían amor, tenían servicio, tenían fe, tenían paciencia. Es más, hacían más obras que antes, pero toleraron lo que se llama influencia destructiva. Y aún así estaban creciendo, sí, y yo te doy tiempo, porque no todo lo que crece viene de Dios. Si no, el narcotráfico no crecería tampoco. No todo lo que crece viene de Dios, querido. Discernimiento no es dureza. Discernimiento es amor protector, de estar con tu familia, decir: estas cosas que estamos haciendo nos van a llevar a la ruina. Discernimiento. Y estoy orando por ustedes, tanto como por mí. Señor, danos discernimiento con nuestras familias, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Porque esta iglesia era una iglesia amorosa, pero también tenía que ser santa. Sardis, iglesia de Sardis. La iglesia, qué terrible, con apariencia de vida, pero que en realidad, según la perspectiva de Cristo, estaba muerta. ¿Cómo puede suceder eso? Ok, tú puedes venir a la iglesia, a ver que hay actividad, tenemos un calendario, tenemos ministerios, tenemos programas, y uno puede decir: parece que esta iglesia sí está viva, es una iglesia en realidad de muchísima bendición. El día de ayer estuve en Piedras Negras, fui a compartir una serie de conferencias, fue un tiempo muy hermoso. Me tocó volar en un avión monomotor. Yo dije: Señor, me reconsagré ayer otra vez al Señor, pero con todo mi corazón. Además hacía muchísimo viento y dije: Señor, estoy en tus manos benditas, y te prometo que no lo vuelvo a hacer. No me vuelvo a subir un avión así. Pero bueno, llegué allá con los hermanos, fue de gran bendición. No sabía cuánta gente me conocía allá en Piedras Negras. Fue un tiempo muy, muy, muy bonito, la verdad, fue de mucha bendición. Y un pastor me dijo: pastor, yo estuve en su iglesia, es un pastor muy amado ahí en Coahuila, muy amado. Y dice: pastor, y cuando fui a esa iglesia, era una iglesia vibrante, una iglesia viva. Y yo estaba repasando el mensaje de hoy, ¿no? Le digo: Señor, qué bueno que dijo este pastor que vino y observó, y según la perspectiva de él, una iglesia viva. Pero según la perspectiva de Jesús, puede que no. Porque esta iglesia de Sardis parecía viva, pero en realidad dice: más bien estás muerto. Es decir, tienes forma de estar vivo, pero estás muerto en realidad. Es decir, la gente en esta iglesia pensaban que estaban bien. Y ellos probablemente también, ¿verdad? Pero el único que veía la realidad de la iglesia era Cristo. Ahora, el peligro espiritual no es la persecución. El peligro espiritual es la apariencia. Parece una iglesia viva, pero en realidad no lo era. Entonces déjenme decirles, yo aprendo y pongo a mi propia vida y a la propia iglesia lo que tenemos que aprender. Es relativamente fácil tener programas exitosos, edificios llenos, redes sociales activas, pero vida de oración inútil y dependencia humana y no dependencia del Señor. ¿Por qué? Porque somos buenos en lo que hacemos, decimos. Entonces lo podemos hacer muy bien y dejas de depender de Dios. Y llegas y a lo mejor enseñas, pero fuera del poder del Espíritu Santo, o tienes un ministerio fuera del poder del Espíritu Santo. Una iglesia puede impresionar a la gente mientras a la vez está entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Qué fuerte, ¿no? Por eso este es un llamado que nos anima a despertar. Y le dice Jesús: por si aún hay algo vivo en ti. Yo observo que en cada una de las iglesias siempre al final había una nota de esperanza y una nota de bendición. Y esto me lleva a esta gran iglesia de Filadelfia. La iglesia perseverante y fiel. Alguien en la mañana me dijo: pastor, le faltó una iglesia de predicar. Le digo: ¿cuál?
Filadelfia. Digo, la prediqué en el aniversario, ¿qué no viniste? No, pues sí. La prediqué, fue lo que prediqué en el aniversario, la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel y perseverante. Maravilloso porque no hay un solo reclamo, solamente hay alabanzas, hay reconocimiento, a pesar de que tenía ciertas características que a lo mejor no era atractiva para las personas, pero para Jesús, wow, ocupaba un lugar sumamente importante. Poca fuerza, gran obediencia. Virtud, fidelidad constante. Porque una cosa es que seas cristiano por 1 año, por 2 años, por 5 años. Una cosa es que tengas un matrimonio saludable 3 años, 5 años y de repente se descomponga. No, una cosa es eso, que por ciertos periodos seas un gran hijo de Dios y en otros periodos parecieras hijo del enemigo. Una iglesia pequeña, una iglesia delante de la cual, ¿se acuerdan de esta enseñanza? Dios puso una puerta abierta. Una iglesia pequeña, no tenía poder político, no había empresarios, no había gente poderosa, ¿verdad? No tenía influencia cultural. ¿Pero qué tenía? Obediencia. ¿Y qué hizo Jesús? Le abrió una puerta y le dijo, y esta puerta nadie la va a cerrar. Y en aquella ocasión les dije que tenemos que dar gracias a Dios por las puertas que Dios cierra. Hay algunas puertas que ya Dios cerró para ti desde hace mucho tiempo y estás haciendo un berrinche terrible y ya deja de ser berrinche. Ya se cerró porque eso no era para ti, querido. Porque Dios en su sabiduría que tú no tienes, sabía que esto podía destruirte. Así que dices, gracias Señor por las puertas que has cerrado, porque en tu infinita misericordia cuidaste de mí. Pero también dice que Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Y yo estoy orando por ustedes para que Dios abra puertas en sus matrimonios, en sus familias, en sus finanzas, en la educación de sus hijos, en todos los aspectos de su vida. Yo estoy orando, abre puertas que nadie pueda cerrar. Bendice a tu iglesia. Una iglesia pequeña, pero una iglesia que no buscaba ser impresionante, sino una iglesia que buscaba servir al Señor. ¿Saben qué? Me enseña esta iglesia que estaba disponible. Y esto me lleva a una frase que he enseñado hace muchos años. Más que tu habilidad, Dios desea tu disponibilidad. Les voy a explicar algo que ustedes no saben, pero hoy se los voy a decir. Domingo a domingo me levanto aquí enfrente y los veo a todos ustedes y me emociona profundamente el corazón. Digo, los que están despiertos. Entonces los veo y digo, ¡ay, qué maravilla! Y de repente veo en cada uno de ustedes como regalos. Así los veo, como regalos que Dios nos ha dado. Algunos con sus moños, pero regalos finalmente, ¿no? Algunos regalos están ahí cerrados, nunca se han abierto. Y yo digo, wow, si esa persona pudiera poner sus dones al servicio del Señor. Y también veo dentro de esta gran congregación personas que sí están poniendo sus dones al servicio del Señor. Y llego a la siguiente conclusión. Más que mi habilidad, Dios desea mi disponibilidad. Porque hay personas que son más hábiles que yo, más hábiles que los que estamos sirviendo, pero no están disponibles. Y eso y nada es igual. Entonces esta iglesia era preciosa porque los que estaban ahí estaban disponibles. Y mi pregunta es, ¿y tú? ¿Estás disponible? Muchas veces sentimos que tenemos pocos recursos, poca fuerza, pocas manos, pero Jesús dice, suficiente, yo los voy a bendecir. Ojalá y seamos como esta iglesia de Filadelfia y que sigamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estaba yo en la primera reunión saludando a algunas personas. Se me acercó una hermosa mujer de nuestra iglesia para decirme que su hijo está en el ejército y que lo estaban trasladando de urgencia hacia Jalisco porque las cosas están poniendo terribilisísimas. Me dio un dato ahí interesante que no soy quien para estarlo mencionando, pero sí parece que México va a pasar un momento bastante complejo, bastante difícil. Tiene que ver con el narcotráfico y este tipo de cosas. Y me hizo pensar esta hermosa mujer en este texto de 2 de Crónicas. Pero si mi pueblo. Es interesante esto, pero si mi pueblo. Porque dice, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langosta para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. O sea, puede haber una crisis a nivel nacional. Pero si mi pueblo. Créanme que este gobierno, especialmente este, no va a buscar el rostro de Dios, se los puedo asegurar. Habrá uno que otro que sí, pero no, porque es un gobierno de izquierda que ni cree en Dios. Yo nada más se los digo para los que no lo sabían. Ellos no van a buscar a Dios, pero dice el texto, pero sí mi pueblo, que lleva mi nombre, nosotros, se humilla
y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, dice el texto, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ustedes creen que México requiera sanidad? ¿Verdad que sí están las cosas muy, muy espantosas? Y uno dice, no, el gobierno que viene, vamos a castigar este gobierno. ¿Cuánto he escuchado? Esta pasa un gobierno y otro y es la misma. ¿Y qué dice el texto? Si mi pueblo está en nuestras manos. Y no quiere decir que dejes de ir a votar. Ve y vota por quien tu conciencia te diga que debas votar, Nunca, yo he sido siempre antipolítico en ese sentido. Pero lo que sí dice el texto es que sí debemos de orar nosotros y pedir que Dios tenga misericordia de México. ¿Quieres que oremos un ratito? Inclina tu rostro y vamos a orar. Nuestro país está sangrando, Señor. Nuestro país ha decidido vivir sin ti, sin esperanza. Parece que te sacamos de la escena. Parece que creíamos que era mejor sin ti. Y hoy vemos una descomposición en todos los órdenes, Señor, donde este gobierno, por más entusiasmo y fuerza, Señor, no va a poder salir adelante si no es por tu infinita misericordia, Señor. Padre, tu palabra dice que tú estás sentado sobre el trono de los cielos, Señor, y que gobiernas por encima de todo y de todos, Padre. Que el gobierno de este mundo no está ni en Washington, ni en Moscú, ni en Pekín. No, el gobierno de este mundo está en tus manos, Señor, y tú pones y quitas gobernantes. Y ahora, Señor, sabemos lo que está pasando en nuestro México, y hoy como iglesia pedimos que nos perdones, Padre. Nos arrepentimos y pedimos perdón por México. Pedimos perdón por todas las desviaciones que se han dado a lo largo de la historia, y aquí estamos todos como tu iglesia, porque tu palabra dice, si mi pueblo, a lo mejor el resto no va a orar, pero si tu pueblo, y hoy oramos por México, Señor, para que nos bendigas y que permitas que estas crisis que te enseñorees de ellas, Señor, para que no haya más desastres de los que de por sí ya hay, Señor. Venimos con un corazón humilde y arrepentido para que bendigas a nuestro precioso México. Oramos, Señor, para que bendigas a la presidenta, bendigas a su gabinete, bendigas a los gobernantes, bendigas a los regidores, bendigas a los presidentes municipales, a los diputados, a los senadores, a todas estas señores y señoras que están ahí, Señor, que por cierto requieren muchísimo de ti, Padre. Podrías manifestarte con poder en sus vidas y que ellos puedan voltear su rostro a ti, Señor. Hoy como iglesia oramos por nuestro país, sabiendo que tienes planes de bien para ellos, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús, y su iglesia dice amén. La siguiente iglesia y última con la que quiero terminar es una iglesia que cuando la leemos debería nuestro corazón lastimarse en ese sentido, porque lo que observamos es una iglesia que se constituye como una iglesia tibia, ¿sí? Y por eso dice, ojalá fueras frío. Prefiero que ni vengas a la iglesia, que estés metida en el mundo, prefiero eso. O caliente, apasionado, pero tibio, me das asco. No, si están fuertes los textos, ¿verdad? Y es fuerte lo que les dice Jesús. Es una iglesia tibia. ¿Por qué una iglesia tibia? Bueno, es autosuficiente, pero espiritualmente pobre. La advertencia, ten cuidado con la tibieza espiritual. La imagen poderosa, Jesús tocando la puerta, es algo rarísimo, y el llamado es un llamado a la comunión restaurada. ¿Saben cuál es el peligro más grande que tenemos como iglesia y como familias y como matrimonios y como personas? Vivir sin Dios, de verdad. Cuando echas a Dios de la vida, ya estuvo que todo lo demás se va a echar a perder. No necesitar a Dios. Esta iglesia no eran necesariamente rebeldes. Otra cosa, no estaban siendo perseguidos. No eran doctrinalmente desviados, que no, por eso que estaban con muchas cosas. No hay ningún punto ahí. Solamente es que estaban demasiado cómodos, querido. Eran autosuficientes. Ahora, el enemigo no siempre destruye a la iglesia con persecución. Muchas veces lo que hace es dormirlos en la comodidad de sus asientos. Pero ¿saben cuál es la peor imagen de esta carta? Jesús afuera. Y yo tengo una pregunta.
¿Y a qué hora se salió? No, Jesús es el Rey de Reyes, no, Jesús es el centro de la iglesia, no, Jesús es el dueño de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, no es la piedra angular. Y de repente está afuera tocando la puerta. ¿Y saben qué fue lo peor? La iglesia ni se enteró. Estaba recordando una historia del Taj Mahal. Quizá algunos de ustedes conozcan este edificio maravilloso. Te roba el aliento el Taj Mahal. Es una obra de arte extraordinaria. Cuando estuvimos ahí, además de tomar muchísimas fotos, oí una historia que para mí fue ensordecedora. Resulta que esto es un mausoleo. Un mogol que tenía muchísimo dinero, se le murió la esposa. Y la amaba tanto que dijo, voy a hacer un monumento para ella. Y entonces empezó a hacer el Taj Mahal. ¿Y saben cómo empezó? Todo comenzó poniendo en el centro del predio, ¿sí? En el centro del predio, no había nada construido. Puso el féretro de la señora y empezó la obra. Pueden imaginar los arquitectos, la gente, los esclavos, todos los que participaron, las cantidades de dinero, todo este mármol que fue traído de diferentes partes del mundo, etcétera, etcétera. El hombre estaba embelesado con aquella obra. Dicen que un día va caminando y pum, se pega con algo. Y dice, ¿y esta caja qué? Mándenla a sacar. Y la sacaron. Y él continuó con la obra y nunca se dio cuenta que quitó el féretro de su esposa. Patético, ¿no? Estoy haciendo un edificio para honrar a mi esposa y la esposa la saca de la jugada. Esto fue exactamente lo que pasó con esta iglesia. Jesús de repente está tocando la puerta. Y yo sé que este pasaje maravilloso de he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él. Lo hemos usado para que las personas vengan a Cristo y obviamente tengan comunión con Él. Y creo que la flexibilidad de la palabra y aún otros textos de la palabra confirman esto. Jesús tocando al corazón del creyente. Pero lo más interesante es que esta historia real es que está tocando la puerta no del incrédulo, sino de la iglesia. Y uno dice, a ver, ¿cómo que está tocando la iglesia? ¿Cómo está tocando la puerta de la iglesia? Y la tragedia no es que la iglesia cierre sus puertas, sino que Cristo se quede afuera mientras nosotros seguimos cantando y estamos oyendo el golpeteo de ¿quién será? ¿No? Y todos pueden ser, a lo mejor es la policía, a lo mejor es un bandido, y no, resulta que es Cristo. Oigan, me dejaron afuera. Pero ¿sabes que lo podemos dejar afuera de la familia también? Pero ¿sabes que lo puedes dejar afuera de tu matrimonio y empiezas a tomar tus propias decisiones? Lo puedes dejar afuera de tus negocios, de tus finanzas. Es fácil dejar a Jesús afuera. ¿Sabes lo más hermoso? Que Él toca. Él es el Señor, Él puede entrar cuando se le pegue su gana. Sin embargo, es un caballero y toca. Y si alguien oye y abre la puerta. Por cierto, porque el picaporte da de nuestro lado. Es decir, Él no puede abrirlo, tienes que abrirlo tú. Y en el momento en que lo abres dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué podemos entonces aprender como iglesia el día de hoy? Podemos aprender que Jesús no solo diagnostica. O sea, uno puede hacer un diagnóstico y la iglesia está de la patada, queridos. No. Solamente siempre nos llama a la acción. Algunos verbos, a ver si recordamos cuando estudiamos estas cartas. Recuerda, arrepiéntete, despierta, retén, escucha. En cada uno de estos hay una invitación. No solamente a sentirnos mal, que digan, ay, me siento tan mal por esta serie de mensajes. No, perdóname. Si te estás sintiendo mal por esta serie de mensajes, no estás entendiendo lo que en realidad Dios quiere hacer. Porque Cristo nunca corrige para destruir, siempre corrige para restaurar. Porque eres su especial tesoro, porque Él te ama. Y así como eres tú con tus hijos cuando están en rebeldía y llegas y entonces tienes que corregirlos, lo mismo hace el Señor contigo. Así que después de leer estas cartas, uno podría decir, son palabras duras, pero no, en realidad no. Son palabras llenas de misericordia. Dice el Señor, sé cómo estás. Y aún así te digo, arrepiéntete, regresa, ven, abre la puerta, vuelve a tu primer amor. Él insiste, Él advierte, Él llama, Él corrige, porque todavía espera una respuesta, querido. Y en esta carta hubo una frase que se repitió 7 veces. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sí? En cada una de las cartas. Entonces son palabras de Cristo. ¿Y sabes por qué te habla? Porque te ama. ¿Qué pasa cuando una pareja se pelea? ¿Qué es lo primero que rompemos? La comunicación, ¿no? Y sobre todo si fueron enseñados como yo. En mi casa me enseñaron que cuando está enojado, deja de hablar.
Yo vi a mis padres muchas veces en esas guerras de silencio. Y cuando me casé con esa preciosa mujercita, en nuestra primera discusión, ¿qué creen que hice? Pues me metí a mi recámara o a un cuarto ahí. Y me acuerdo que fue mi esposa y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? No, pues, ¿por qué estás aquí? Pues porque sí, ¿no? Nos enojamos, ¿no? Sí, pero ¿por qué no hablamos? No, yo no sabía ni qué decir. Es que eso hacía mi papá. Entonces Jesús puede hacer lo mismo. Estoy tan enojado con ustedes que ya no les voy a hablar. Y Jesús, que es tan precioso, nos sigue hablando. Arrepiéntete, no vayas por ese camino, mantén discernimiento. Por favor, quita las cosas que te están lastimando. Hay pecado en tu vida, estás oyendo cosas malas una y otra vez. Jesús habla. ¿Y saben por qué Jesús habla? Porque Jesús nos ama. Estas cartas no son información que sana o que cura. Es una invitación. Jesús no está buscando iglesias perfectas, porque ninguna lo somos. Está buscando iglesias arrepentidas. No busca una vida de apariencia, busca corazones rendidos. Y lo más hermoso, vino a invitarnos. ¿Qué nos dice esta ocasión? Vuelve al primer amor. Limpia lo que has tolerado. Despierta al que se ha dormido. Enciende lo que se ha enfriado. Porque cuando la iglesia decide mirarse honestamente frente al espejo, no termina avergonzada, termina en avivamiento. Y hoy el espejo está enfrente de nosotros. ¿Cómo responderemos? Creo que es un buen momento para venir con Jesús y decirle: toma tu lugar. Tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres la cabeza. Nosotros somos tu iglesia y hemos aprendido en estos 6-7 domingos que tú eres lo más importante, y a ti te vamos a bendecir y te vamos a dar gloria, honra y honor. Si es el anhelo de tu corazón, ponte de pie, pon tu mano en tu corazón y podemos entonces hacer esta oración. Padre precioso, qué hermosa reunión: alabanza, palabra, oración. Gracias porque tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Gracias porque tú sigues hablando hoy, Señor. Y aunque dijiste cosas bastante fuertes que quizá nos incomodaron a algunos de nosotros, gracias porque seguiste hablando y sigues hablando. Y son palabras de esperanza, de aliento. Y nos recuerdas que sigues con nosotros, Señor, porque creemos que tú eres la esperanza del mundo por medio de tu iglesia. Hoy oramos por la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite, por Satélite Iglesia Cristiana, que podamos ser la clase de esposa digna del maravilloso esposo en quien hemos puesto nuestra confianza, en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos, y todos como iglesia decimos amén y amén.